Buenas tardes, estamos aquí con Miguel de Gran Menorca, una asociación que habla sobre el mundo rural y sobre el impacto que tiene medioambiental el tema de las renovables. Y este podcast viene porque a raíz de los últimos vídeos que ha estado subiendo Miguel y las últimas publicaciones, me di cuenta que lo que está pasando en el sector energético actualmente con el tema de las renovables casa muy bien con la problemática que vemos hoy en día en el mundo rural, con el tema de la fotovoltaica y este tipo de instalaciones. ¿No, Miguel? Perfecto, sí, sí, así es. Yo si quieres te cuento un poquito por qué entré yo en este mundo, Venga, porque no está perfecto. para nada dentro de mi sector. Yo sí que tenía una inclinación por el medio ambiente desde siempre, pertenecía como coordinador a Zero Plastic Menorca Muy bien. y nada, directamente cuando me vine a vivir a esta isla, que es una isla que es como un paraje de musgo cuando lo ves desde un Claro, avión, maravillosa, que ha sobrevivido preciosa, la verdad que sí. Sí, ha sobrevivido a todo, a invasiones francesas, inglesas, tal, y se ha conservado como ese paraje verde. Veías algún Ujú. puntito así de algún hotel o alguna cosa, pero todo blanco, pueblitos, y Sí, de repente ahora coges un avión, empiezas a alejarte y empiezas a ver hectáreas y hectáreas de placas solares, y ha ocurrido súper rápido, sin que nos hayamos podido enterar ni los ciudadanos de mm, esto, ¿no? Entonces ahí empecé a reflexionar y me di cuenta de que no hay una sensibilidad desde donde se están ejerciendo estos macroparques fotovoltaicos hacia el terreno rural. Y te quería comentar un poquito cómo me di cuenta de la escala de todo esto vale, y empecé a querer denunciarlo. perfecto, Y ahí creo que es donde nos damos un poco ese link entre nosotros exacto. de estar en la misma línea, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a colaborar en un grupo de vegamestanza que iban a cortar 800 frutales, 800.000 frutales, perdón, Qué barbaridad. a una señora, y lloraba diciendo: yo me quiero quedar en mi tierra, me quedaré aquí hasta que los corten. Entonces hicimos un cartel entre los ciudadanos, se Muy pusieron bien, delante de los tractores y fue brutal porque se consiguió parar, porque un muy abogado bien. encontró que había ahí un ave. Al final, eh, gracias a la aportación del pueblo, como siempre, porque Exacto, fue el pueblo, porque no había ningún grupo político, ningún grupo ecológico para ayudar a esta mujer que no le cortaran toda la vegamestanza, que era un parque de frutales en muy Málaga. parecido a lo que está pasando en Andalucía con los olivos. La Exacto. verdad que Claro, entonces nos llegaron también, bueno, aquello lo que se consiguió parar, y ahí me planteé una cosa curiosa, que fue como, pero no se hace un informe técnico medioambiental antes de poner renovables en una zona. Entonces, ¿cómo claro, se les escapa que hay una especie en extinción en esa zona, ¿no? exacto. Después empezamos. Y los grupos ecologistas que están también revisando todo esto al final. Sí, que ni se les ve ni se les, ni se Exacto, les exacto, a eso me oye. refiero. Sí, sí. Entonces tienes también, por ejemplo, ahí empecé a contactar con SOS Rural, que son los que se están encargando de los olivos en Granada, 500.000 en Granada, 100.000 que quieren Vale, arrancar en Jaén. Y de ahí la asociación que se llama Macro Renovables No de Málaga empezó a darme contactos con más grupos de ciudadanos, bueno, ciudadanos civiles, gente del pueblo, que ujú, empieza a hacer asociaciones porque están viendo cómo destrozan sus campos, sus olivos, sus claro. bosques. Y de ahí me pasaron a Madrid, Alcalá de Henares, en Teruel, supongo que conoces el caso del maestrazgo. Sí, 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 el otro día estoy hablando con una chica exactamente que lleva el tema también. Pues el maestrazgo, bueno, todavía no lo han conseguido cerrar del todo, pero allí tuvieron el apoyo de todo el pueblo, de todos Exacto. los ayuntamientos, y son 2 millones de árboles, uno de los parques naturales con mayor avícola, a nivel avícola, de los más importantes de España, ¿Y qué y querían instalar ahí, Miguel? molinos, hay Molinos, molinos, hay molinos. Vale, contando 2 millones de árboles. una barbaridad, una barbaridad. De ahí me pasaron, ese chico, Juanjo, me pasó con un contacto en el País Vasco, Sí, que se llaman Solaria, que estos además tienen una página web muy buena, que ahí, bueno, han investigado hasta de dónde viene los que están colocando los macroparques fotovoltaicos allí, que hay fondos vale, detrás de BlackRock, son empresas alemanas, claro, porque lo de Jaén, por ejemplo, es Greenalia. Pero en vale, muchas de estas zonas, como en Menorca, es una empresa francesa, ¿no? La que trae las renovables. Y ahí me vale. empecé a dar cuenta de la magnitud. Y la magnitud era una locura, ¿no? Porque en Andalucía estamos hablando de 58 proyectos fotovoltaicos
La Aparte, mayoría solares, ¿no? En Andalucía. sí, en Andalucía el 58 son fotovoltaicos, aparte de que ya hay decenas hechas, ya están Sí, puestas. sí, 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 sí. Es una burrada. En el País Vasco estamos hablando de 111 proyectos de energías renovables, 68 son fotovoltaicos y los demás son eólicos. Eólicos. Mm. El chico del País Vasco me comentaba que con uno abastecería a toda su comarca, con lo cual esa energía no se queda en la tierra. Claro, no, aparte que España desaprovecha mucha energía renovable y que de hecho ya está colapsando de energía renovable. Encontramos un 72% en red eléctrica, que Es, ya lo comentaremos después, pero exacto. Pues eso, entonces me fui dando cuenta de la magnitud y cuando vi que esto estaba empezando a pasar en Menorca, que es una isla finita, dije, ostras, tenemos que hacer algo, ¿no? Y empecé a asociarme con diferente gente que tiene esta preocupación y empezamos a plantear el modelo, a preguntarnos primero por el modelo en el que incluso en el diario de Menorca hablaba un apoyo que estamos teniendo porque publica bastante sobre este tema, hablaban de que simplemente con cubrir los tejados de Menorca nos daría suficiente electricidad para toda Menorca, sin tocar el sí, suelo rústico. Cuando ahora en Menorca exacto. están planteando 530 hectáreas, una isla tan pequeña como Menorca, o sea, la recorremos en 40 minutos entera, y Sí, como decía, ya la ves desde el avión, ¿no? Entonces, claro, al empezar a investigar me di cuenta de que, por ejemplo, Alemania e Italia principalmente no permiten esto. Tiene que estar en terrenos degradados, en márgenes de autovías, en zonas industriales en desuso, exacto. en antiguos vertederos. Entonces buscan una transición que no afecte al suelo rural, al campo, a la agricultura, que no afecte al suelo rústico y menos a una reserva de la biosfera o a un bosque, ¿no? No, no, es una barbaridad. Entonces, bueno, empezamos a crear como unas pautas de darnos, de cómo debería ser planteada esta supuesta transición energética, transición verde, aunque luego ya comentaremos porque me parece que tenemos que analizar muchas cosas para... Claro, porque le llaman transición verde, llenar todos los terrenos rurales de paneles fotovoltaicos, cuando sin tener en cuenta lo que realmente es verde y lo que está realmente en esos terrenos rurales al final, Exacto. creo. Entonces estamos en un momento curioso de que se ponen labels, se ponen etiquetas a las cosas que nos convencen con una Claro. narrativa muy potente y resulta que al final dices, ostras, pero es que cuando empiezo a analizar todo el contexto esto no es tan verde, ¿no? Entonces Claro, al final hay que preguntarse qué realmente es verde. Sí, Exacto, llenar un campo de paneles fotovoltaicos o la agricultura que está en los campos, exacto. ¿no? Un Entonces, poquito va por ahí. claro, la actividad agraria se está volviendo residual. Estamos importando un 85% de los alimentos. Está precarizándose el sector. Los Y más con están el Mercosur de ahora que... y más con Mercosur. Los están, bueno, dejando de lado, ¿no? Están además cogiendo competencias. Luego todos estos proyectos. Hay una cosa que me gustaría decir que es importante, que no se Sí, suele decir, que esto no son parques fotovoltaicos o son proyectos industriales. Son claro. proyectos industriales. Y la Con lo que ley. se especula muchas veces también sobre el terreno en plano, ¿no? Claro, claro. Entonces lo que no caemos en la cuenta es que estamos hablando de un proyecto industrial y un proyecto industrial ya de base no podría estar en suelo rústico. Sí, 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 totalmente. Igual que no te dejan hacer cualquier otra cosa en suelo rústico. Claro, entonces nosotros con esas bases que queríamos asentar un poquito en la asociación, el no dejar de lado la participación ciudadana, democratizar esa transición energética, que las empresas busquen el autoconsumo. Y ahí, mira, ya que estamos, quería preguntarte, porque yo sé que vosotros habéis tenido proyectos, tenéis proyectos sobre Exacto. autoconsumo, ¿no? Sobre todo las comunidades solares en tejados o parcelas de aparcamiento funcionan muy bien porque es una instalación fotovoltaica que se instala a lo mejor en una nave industrial o en una nave de lo que sea, se llena el tejado de paneles fotovoltaicos, se le paga un alquiler a la persona que está en la nave y esa energía fotovoltaica abastece a 2 kilómetros alrededor. Es Dos decir, que alguien que kilómetros. a 2 kilómetros, a 2 kilómetros. Y es muy sencillo, una persona que vive en un edificio, en un bloque de pisos, puede perfectamente beneficiarse de tener esta energía renovable fotovoltaica sin tener la fotovoltaica en su casa. Y todo esto es una parte que se puede hacer en comunidades, en pequeñas comunidades. ¿Cuántas naves, cuántos sitios hay para llenar paneles solares en un pueblo, en ciudades, que abastezcan a 2 kilómetros alrededor? Siempre hay padres, hay escuelas, hay muchas infraestructuras que se puede utilizar. Y esto casi no se tiene en cuenta. Es que ¿Entiendes? este modelo, es que me dejas flipado, porque este modelo es directamente lo que necesitaría Menorca. O sea, Exacto, y es que Menorca encima es una isla, tú ya lo has dicho, pequeña,
con pueblecitos, que al final la mayoría son pueblecitos, y Muy siempre encuentras pequeños. una escuela, alguna nave de alguna industria que haya, que ya esté funcionando, algún pádel, siempre encontramos infraestructuras de este tipo que no utilizan el tejado para nada y se puede utilizar. Y las comunidades solares también se pueden hacer en comunidades de vecinos, es decir, todos los vecinos instalan sus paneles solares, no tienen, no tienen, ¿cómo así decirlo?, un autoconsumo propio, sino que esa energía es para la misma comunidad que ya hay, Vale, que reparte entre todos los vecinos, ¿me cuando hablas de entiendes? vecinos, ¿serían los tejados del edificio de los vecinos? De edificio de casas, por ejemplo, Vale. que hay una urbanización de casas, esas casas generan energía para sus propias casas y los excedentes se vuelcan a los bloques que hay al lado, por ejemplo, a través de baterías virtuales, etcétera. Es decir, que se podría utilizar. Edificios, lo mismo, a pequeña escala, pero se puede hacer también. Al final, la comunidad solar es una solución mucho más factible que incluso la propia instalación fotovoltaica propia de cada uno. A no ser que estés más aislado, ahí sí. Vale, vale, Pero vale. pues es una solución bastante interesante. Es que Menorca todos son pueblos pequeños, o sea, Claro, menos Mahón y Ciudadela, que son un poco más grandes, y todos mm, tienen un área industrial al lado, menos los muy claro, chiquititos, pero Alayor, San Luis, todos tienen una segunda, exacto. Por eso una mismo se- que no hace falta un gran parque fotovoltaico en zonas rurales cuando ya el mismo pueblo ya tiene infraestructuras para poner esos paneles solares, hacer esas comunidades solares y que los vecinos aprovechen la energía de esas comunidades solares. Aparte que eso no afectaría a red eléctrica porque sería más infraestructura a nivel local, ¿me entiendes? Entonces sería una solución bastante buena a aportar. Y Esto no se es- tiene en cuenta. ¿Qué se tiene en cuenta? Pues cogemos el campo, lo llenamos de no sé cuántos gigas de paneles solares, destruimos la tierra, lo destruimos todo y con eso alimentamos red eléctrica. Bueno, pues habría que analizarlo, a ver. ¿Esto por qué crees que es? ¿Porque es más barato coger la tierra de suelo rústico? Porque directamente... Bueno, porque del tejado de la industria de tu vecino o del tejado de un pádel no se beneficia X gente. Entonces, ¿por qué les va a interesar hacer eso antes que llenar un suelo rústico del cual pueden especular mucho más? Pues tanto, en dos casos, pueden especular con la tierra en plano sobre el proyecto y venderlo mucho más caro de la que ya está, que eso interesa a muchísima gente. Y segundo, por los certificados de energía verde. No es lo mismo tener una planta fotovoltaica que genere energía verde y estén vendiendo certificados de energía verde a comercializadoras que luego te lo van a acabar sumando en tu factura, cuando realmente en tu casa te está llegando un mix energético el mismo que todos. Entonces, esa planta fotovoltaica está ganando por la generación de energía y por vender esos certificados verdes que otras comercializadoras compran para vendértelo a ti. Wow. Entonces, al final yo creo que es un tema de intereses, Esto, puramente de intereses. esto me suena un poquito a lo que ha pasado en Castilla y Leones, ¿no? Lo de las 100 eólicas que se compraron a 34 millones, se vendieron a 78 Exacto, y sobre plano todo, porque no sobre había ni un plano. molino puesto. Y, Al y- final esto se hace mucho. y una Se vez coge el que terreno, les dan el certificado es cuando las venden al triple y es pura exacto, especulación. pura especulación. Uno estamos hablando a escala más grande, ¿no? Que es una especulación de fondos, digamos, o de empresas que lo compran, lo permiten. O sea, tú si vas allí y quieres montarte una casita, no te dejan. Ahora, si quieres montar un parque fotovoltaico a gran escala, no sé por qué, te van a dejar. Entonces, una vez tú ya consigues el permiso para que te dejen, vendes ese terreno con el permiso. Entonces ahí ya realmente estás especulando con esa instalación fotovoltaica. Y la otra cosa son los certificados a nivel particular. Que una compañía, una comercializadora cualquiera compra a esos grandes parques de generación. Dicen, mira, quiero comprarte, yo vendo tanta energía, pues te compro quiero que me certificas que tanta energía que yo vendo, tú me la certifiques que tú la generas en energía verde. Y esa comercializadora te acaba vendiendo ese certificado de energía verde en su factura de luz y te está cobrando de más en la factura de la luz. Cuando realmente si queremos optar por un modelo de renovables, se genera la renovable y se emite y se vuelca a red o se distribuye entre los vecinos. A mí no me tienen que poner un pin nadie diciendo que yo tengo energía verde, que se genere y se haga directamente. No hay que especular con el pin O sea, al final. obviamente, con lo que me estás contando, esto no es un movimiento de autoconsumo. Como nos lo Exacto. quisieron vender, están cobrándonos por la luz que tenemos y por el aire que Exacto, tenemos. exacto. Por la luz que tenemos, y encima te ponen un pin para que tú te sientas bien. Digas, mira, es que utilizo energía verde. No, la energía que te llega a tu casa es la misma. Tengas el pin verde, va a ser la misma, la tuya y la de tu vecino al final. Lo único que ha hecho esta comercializadora es comprar un certificado que esta energía que vende la están generando en energía verde y está comprando una certificación. Ya está, nada más. Entonces, en vez de por contactar con empresas como la tuya, por ejemplo, para poder hacer estas comunidades, es más si Exacto, viene un lobby de más allá de los mares, exacto. con un proyecto que nos lo vende y nos lo maquilla Claro.
Incluso... Te lo venden como verde, como lo que tú dices en tu presentación, Miguel, muy claro, que es decir, que nos venden que es la solución, la energía verde, cuando realmente cuando tú preguntas la gente en el territorio donde están instalando estos fotovoltaicos, una solución verde no es exactamente al final. Entonces, y la tramitación de estas licencias, o sea, quiero decir, yo había oído, por ejemplo, que en la Menorca no está pasando esto, ¿no? Pero en la península sí se está hasta expropiando para poder tramitar estas licencias, porque como se considera emergencia climática... Claro, emergencia. Al final, bajo el lema de emergencia climática, todo es posible, ¿no? Y es lo que venimos hablando. El clima cambia y yo creo que no tenemos que estar. Mucha gente dice, no, es que está el cambio climático o no está el cambio climático. Independientemente si está o no está, lo que tenemos que tener en cuenta es que el clima cambia. Y lo que tenemos que estar nosotros es preparados sobre esos cambios, con tener las infraestructuras correctas y estar preparados. Pero no va a cambiar nada montar. Al revés, va a generar más calentamiento. Y eso el tema ya lo veremos contigo más adelante. Sí, esto incluso a lo mejor lo podemos hablar en nada, porque yo te quería, antes de entrar en la parte del daño ecológico, en tres claves que yo había vislumbrado un poco, si estás de acuerdo, que una me la estás comentando ya, que es la inviabilidad técnica y la dependencia térmica, ¿no? Es que al final las macro renovables son energías intermitentes y van a necesitar de otra energía, que eso lo quiero hablar en profundidad. Luego, el ciclo de vida, que al final estamos hablando de unas energías que ocupan mogollón de terreno y tiene un ciclo de vida muy corto, de 25 años, con lo cual eso va a generar un montón de contaminación, porque están construidas con plomo, con cadmio, las baterías con litio, con cobalto. Y en todo ese proceso, me gusta mucho pensar, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, perdona, que me está saliendo el WhatsApp. No te preocupes. Cuando te dicen, por ejemplo, es que el ser humano, por ejemplo, es atlético, ¿no? Es atlético en un momento de su vida, de los 10 y los 15 hasta los 30 y pico. 40. Exacto. Pero en toda su la vida de un futbolista, pongamos. Tú has sido un bebé que no te podías andar, o eres un viejito que no puedes caminar. Entonces, que esto sea ecológico, que también el otro punto es el que quiero ver, que cuando están instaladas tampoco son ecológicas. Pero en todo el proceso hay que analizar ese proceso, ¿no? Para ver lo contaminante que es. Entonces tenemos los tres puntos: degradación y biodiversidad del suelo, toxicidad industrial y ciclo de vida, inviabilidad técnica. Entonces, como me comentabas un poquito, ir al tema del calentamiento de las fotovoltaicas. Del daño que hace, ¿no? El calentamiento. Entre eso yo tengo bastantes puntos. Vale. Mira, por ejemplo, a nivel temperatura, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, donde tienes un bosque, como lo querían hacer ahora en Teruel, los bosques enfrían una media de 10 grados frente a áreas secas o abiertas, ¿no? Una macroplanta suma la temperatura hasta 4 grados. Entonces, estamos hablando de que si pones placas donde había bosques, estás subiendo la temperatura a 14 grados y te están hablando del cambio climático. Exacto, te están hablando del calentamiento global cuando esto... presuntamente no, es algo que calienta mucho más la atmósfera al final. En nuestra asociación, una de las compañeras es forestal. A ellos todo el rato les llegan alarmas de incendios en Menorca. Claro. ¿Sabes qué son? Los paneles que se queman. Paneles no, pero sin quemarse incluso. O sea, les sale el punto rojo como... Vale, por el calentamiento que generan esos mismos paneles al aire. Exacto. Mira, qué curioso, Hemos tenido ya como 4 incendios, pero en España se estima que ya ha habido 1000 incendios desde el 2022, en un año, de 2022 a 2023. Entonces, a nivel temperatura tenemos todo eso. Luego, lo que decíamos antes... Es una barbaridad, 4 grados es mucho, Es muchísimo. Te están hablando de que con 1 grado estamos hablando de que, o con 0 con algo, ya tenemos un calentamiento global. Exacto, imagínate 4 grados por zona. Si quieren instalar en no sé cuántas zonas, no sé cuántas hectáreas de paneles más, a ver a dónde llegamos. Claro, recordemos lo que he dicho al principio, ¿no? El destrozo que se está haciendo en toda España con hectáreas y hectáreas de... El otro día vi un mapa que creo que ocupaba más que toda la Comunidad de Madrid entera. Tener macroparques fotovoltaicos por todo lo que están poniendo por toda España. Sí. Es una barbaridad y que no tiene sentido. Desde un punto de vista técnico, tampoco tiene sentido, ya lo veremos más adelante. O sea, es una barbaridad. Entonces, a nivel ecológico tenemos también que los paneles solares tienen una vida como máximo de 30 años. Los residuos que van soltando de cadmio, selenio, indio, galio...
luego Todo eso va este año filtrando en va la arena. filtrando, porque a lo mejor los primeros años menos, pero luego cae un granizo, luego el roce, y esas tierras no se están comprobando con el periodo de tiempo necesario para ver si esas tierras están contaminadas, que ya en Estados Unidos se han sacado esas contaminaciones. Mm. Luego, tenemos un reciclaje deficiente que hablaré más tarde, que te quiero Y comentar un eso, poquito pero más. un segundo, el tema de las contaminaciones es un tema que luego es muy difícil limpiar, es decir, casi imposible, ¿no? Que volvamos a tener un buen suelo, si en algún momento deciden quitarlo. Es decir, que es un daño que repercute a largo plazo. Claro, eso va unido totalmente a la calidad del suelo. Si tú has Claro, desbrozado ese suelo que tarda 3.000 años en generarse por diferentes capas vale. de ramas, de troncos, de raíces, si tú dejas Sí, un suelo árido, ese suelo aparte filtra el agua, hace corrimientos de tierra, o sea, ese suelo ya se va a quedar degradado para siempre y ese agua que se filtra de lluvia va a arrastrar todos esos tóxicos y va a claro. acabar arrastrando esos tóxicos también a acuíferos que a lo mejor, o manantiales que a lo mejor sirven para el ganado o sirven para la O para agricultura. para regar alimentos. Claro, es que al final todo nos afecta, no es un ciclo que no vemos solo unas placas ahí, sino todo lo que hay debajo, que se sigue arrastrando y puede llegar incluso a nuestras bocas y alimentos, Y al claro, final. el sinsentido total también es el hecho ese de que estén cortando árboles, ¿no? Por ejemplo, lo de Andalucía que se habla, que son olivos centenarios, uno Claro. solo de esos olivos captura 570 kilogramos de CO2 al año. Nos Claro. están todo el día vendiendo que lo del CO2 es lo Claro, más nos venden que importante. el CO2, que el CO2, que el CO2, y luego se ponen a talar árboles para que no filtre el CO2. Es decir, es espectacular la lógica. Es una... Y luego veremos el tema del gas licuado. Nos cortan árboles, nos ponen placas solares y se ponen Eso a quiero que quemar me lo gas expliques licuado. bien. Y Sí, la luego última lo dos, veremos. las últimas dos que son para mí muy tristes, porque son las que más podemos ver a día de hoy, ¿no? Sí, Es el daño que se está haciendo a las aves con los eólicos, ya no te puedes ni imaginar. algo Bueno, escuchado, sí. cortes de alas, pero con los fotovoltaicos, que la gente cree que no hacen ningún daño, crean confusión óptica y crean colisiones. Con lo cual ellos Vale. piensan que es agua y chocan. El último informe de Estados Unidos, en solo un año, han muerto 17 millones de aves chocándose contra los paneles Qué solares. barbaridad. Y no solo son las aves, sino lo que nos aportan las aves a la biodiversidad, ¿no? Tanto porque se comen las semillas, etcétera. Es que cuando hablamos, por ejemplo, del daño al paisaje, es muy interesante que no pensemos el paisaje como una foto. Cuando hablamos de paisaje, estamos hablando de todos los sustratos en el terreno, de vida orgánica, Claro, de toda esa biodiversidad que se crea, porque el otro impacto que hay son las abejas, todos los polinizadores. Cuando claro. se desbroza, se usan herbicidas o el suelo está desnudo, al final la floración, que es el refugio para estas abejas, es otro gran problema, ¿no? Y otro de los problemas que no quiero olvidarme Mira, de... una cosa, el tema de las abejas, todos hemos escuchado la mítica frase que sin abejas se acaba el mundo, ¿no? Al final, creo que eso lo ha escuchado todo el mundo alguna vez y esto está afectando bastante al tema. Y algo de lo que nadie ha hablado, y yo llevo ya un tiempo investigando, y es algo que me preocupa mucho porque es que además se está obviando totalmente, es el impacto bioeléctrico y la disrupción celular. Esto Explícame bien esto, Miguel. nos afecta a nosotros como humanos, porque tú tienes un parque generando electromagnetismo todo el día. Ujú. Y esto te está dañando el sistema endocrino. Está ¿Vale? dañando tus disruptores endocrinos. ¿Vale? Vale, Eso puede generar cáncer, puede generar un montón de enfermedades porque tus sistemas hormonales están alterados. Pero es que esto está alterando también a las abejas y a los polinizadores. vale. Aparte de todos los murciélagos, todos Claro, estos claro, pequeños todo que se lo guían que tenga hipersensibilidad, ¿no? Al final, todos a los... las energías electromagnéticas, ¿no? Exacto. Entonces, en nosotros, por ejemplo, produce estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una causa de degeneración celular que al final te va a provocar de estas enfermedades raras que hay ahora tantas, que todo el mundo tiene, pues Crohn o tiene todas Sí, estas enfermedades autoinmunes que antes no existían. vale. Obviamente en esto tenemos un montón más de factores, como estoy dentro de sociedad ecológica, pues están los microplásticos en la alimentación, los procesados, estamos muy afectados por un montón de toxicidad, pero es que añadir esto, estos macroparques fotovoltaicos al lado de pueblos, esto también va a afectar a tu salud. Exacto. Entonces, eso es algo que también habría que profundizar mucho más, ¿no? Hombre, tanto lo que ya hemos comentado antes, tanto los paneles solares que se filtran esos minerales tóxicos y acaban yendo al agua, todo eso acaba yendo también a los pueblos y a lo que te comes, al magnetismo, al final todo lo que comentas, ¿no? Se acaba sumando, se acaba haciendo una bola todo. Brutal.
Y para cerrar un poquito la parte de daño medioambiental, claro, yo no Sí, quiero olvidar esto que he contado antes del proceso como en una persona, ¿no? De cuando es un niño y cuando es un anciano. sí, Cuando es un niño, cuando se están creando se están extrayendo los materiales para crear esas macro plantas fotovoltaicas o molinos. Estamos hablando de que se están buscando tierras raras para construir esas exacto. baterías y para construir esas placas, ¿no? Entonces, Sí, se destruyen acuíferos y suelos. Hay un calentamiento atmosférico por los gases que produces en la fabricación, la instalación y luego al final del proceso los vertederos. Entonces, cuando tú empiezas a extraer las tierras raras, hay un montón de tóxicos que estás generando. Por ejemplo, normalmente se generan 2.000 toneladas de residuos radioactivos como para el torio y el uranio que salen al remover la tierra. sí, Luego, el coste de los paneles fotovoltaicos, perdón, de las fotovoltaicas, los metales pesados que extraen son cadmio, plomo y antimonio. claro. Estos al final son muy caros de extraer, se necesita muchísima, incluso te está quitando el coche normal, ¿no? Y poniéndote el Sí. eléctrico. Donde están extrayendo, ¿qué pasa con esos países donde están extrayendo? No, ya es verde porque está en 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 nuestro Europa. país, ya porque ya está generando energía verde, pero no vemos si de origen es verde o no es verde. Es Todo lo un que gran están problema. contaminando para extraerla, que están Eso es usando muy, camiones de muy hipócrita gasolina. por su parte al final. Es una Exacto. hipocresía muy grande al final de ver lo verde que es cuando está aquí y empieza a generar energía verde, pero no ver de dónde viene ni cuando muere, porque eso también es importante. Porque luego cuando se tiene que reciclar, ¿qué hacemos con eso? Exacto. En la eólica es lo mismo, o sea, son toneladas de hormigón y acero que hay que producir, luego el eterno problema de las placas, de las palas, perdón, que están hechas de resinas con fibra de vidrio que no son reciclables. No sé si lo hemos comentado antes, en Estados Unidos el mayor parque que se había hecho en el mundo lo han dejado apilado y lo están enterrando. Son Imagínate. cementerios de palas de los... Aquí en España ya se empiezan a ver molinos caídos. De, cuando hay exceso de viento se empiezan a caer. Es que piensa que hay instalaciones que llevan ya 30 años, que ya están obsoletas y siguen generando y generando. En algún momento eso tiene una vida útil. Así es. No, no hay otra. Y esa vida útil, que lo hemos mencionado antes, no es tan útil durante el tiempo que están instalados. Eso, Por ejemplo, los eólicos, todo el rato están soltando los lubricantes y los refrigerantes por desgaste. exacto. Como decía antes, que podemos dejar la tierra tóxica por cualquier desgaste de las placas, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí, sí. entonces, para cerrar un poco la parte ecológica, a mí lo que me preocupa y nadie está hablando de ello es qué va a pasar en el 2050. Que Sí, sí. es muy gracioso, es esa vida de 50 años, ahora estamos llenando el planeta de esto, sobre todo Europa, que es el mayor despilfarro de Y España renovables. se está vendiendo a unos niveles incontrolables. Lo que decía el otro día, no sé si lo he comentado, que escuché al CEO de una compañía eléctrica decir que querían llegar al 80% de energía renovable en los próximos 5 años. Ya sabemos lo que pasó en Texas cuando se llegó a esos niveles. Apagones, electrificación con baterías y más contaminación. Uf, esto ahora me lo tienes que contar bien, ¿eh? Sí, a eso lo veremos. Cierro esto y... Mira, simplemente en paneles solares tendremos 78 millones de toneladas de residuos para 2050, con lo que hay calculado que se está haciendo ahora. Y solo se recicla un 10% del marco y del vidrio. Lo demás acaba Vale. ¿Y el resto? en vertederos con, Claro. polímeros, perdón, y silicio. Y luego nos dicen que la nuclear, por guardar los residuos súper seguros y que está muy marcado, es más contaminante que eso. Ya veremos que no, que eso también es un mito. En palas de aerogenerador son 43 millones de toneladas. Se Uf. recicla cero de las palas. Vale. Entierro. Y en las baterías de litio, de 5 a 10 millones de toneladas. Uf. Solo un 20% del litio se puede reciclar. Lo demás en residuos químicos peligrosos. ¿Y sabes dónde se guarda todo eso? ¿Dónde? No, no, eso Bueno, tenemos que investigar más aquí en adelante. Menorca queremos ya denunciar que uno de los parques que ya montaron ya está desenchufado y ya está todo roto en Vale, el campo y ahí se ha quedado. vale, vale. Ahí se ha quedado abandonado, ahí mismo donde estaba, y ahí se queda. A mí me recuerda mucho al boom inmobiliario, ¿no? Pero va a Eso, ser mucho más sí, grave cuando te recorres Fuerteventura, alguna isla así, que está todo llena de edificios monstruos sí, abandonados
Pues es Sí, que creo que dejarán así el país, sí, sí, sí. porque realmente Acabaremos viendo paisajes de película, yo creo, devastados, con parques devastados. eólicos desmontadas que no saben qué hacer, la tierra ya no se puede aprovechar y ¿qué hacemos? Pues Porque, porque aparte, lo que hablábamos antes, de que me estabas contando lo del lobby, ¿no? De las fotovoltaicas, de que llegan, luego lo venden, al exacto, final lo están vendiendo, bueno, mira el caso de Teruel que descubrió la OCU, ¿no? De que eran todo SLs, una SL tramita todo esto y esa L no tiene fondos luego para desmontar el parque. claro. Y la otra empresa cambia de nombre, quiebra o se va, Y ya está. y Y eso se va a quedar olvídate, y ahí. eso se queda ahí. O Claro. como decía Sos Rural, incluso luego el agricultor, el que ha cedido su tierra va a ser el que le va a tocar desmontarlo. Y la tierra esa va a ser casi imposible recuperarla, ¿no? Habría que hacer una ingeniería brutal. No, no se va a recuperar. No se recupera, es decir, se queda sin terreno, nos quedamos sin la energía verde y nada, y a ver cómo reciclamos eso. Sí, sí. En esto que te hablaba del reciclaje, hay una parte que yo estoy un poco más aprendiendo, porque es tan ¿Vale? grande todo esto, que es la parte de las baterías. Entonces, Sí. no sé si ahí me puedes tú ilustrar un poquito. Tema de las baterías, yo cuando explico, mucha gente, ¿no? Cuando explico que estamos obsoletos de energía renovable, que están generando mucha inestabilidad en la red, mucha gente me comenta, oye, pero es que existen las baterías. Digo, sí, existen las baterías para ponértela en tu casa y tener un autoconsumo, pero es que a nivel país es inviable, es un desembolso brutal, o sea, es una inversión espectacular. Imagínate, mira, esa foto que tienes ahí, me la puedes... Ay, Sí. no, no la ven. Bueno, la Tú luego pondremos en la cortas pantalla. y la... La ponemos en pantalla. Imagínate, para almacenar todo eso, imagínate qué baterías. ¿Vale? Es decir, es una inversión brutal en baterías y que luego tiene una vida útil de 5 o 6 años. Es decir, que cada 5 o 6 años hay que ir haciendo este desembolso de esta instalación. Y no solo eso, que cada 5 o 6 años es lo que tú dices, hay que reciclar esas baterías. ¿Qué hacemos con ellas? que es Entonces, litio. es litio. Imagínate cada 5 o 6 años, todo ese parque que me has enseñado, qué baterías tiene que tener y cómo cambiamos todo eso. Cada 5 o 6 años, desembolso de un dinero espectacular, que al final lo que nos ahorra la renovable lo vamos a tener que pagar en infraestructura y encima contaminando el triple cada 5 o 6 años. Es un punto, es barbaridad. Es decir, a nivel país es imposible, es imposible, es imposible. ¿Tienes conocimiento de las baterías y el agua? Porque el gasto de... Yo sé que para producirse gastan 900 litros de agua por batería. Para producirse. Sí, sí, Pero sí, para sí. el mantenimiento, No lo sé exactamente, pero también tienen un gasto impresionante de agua. claro, porque estamos Que- hablando de que aquí siempre me claro, cuentan que hay sequía y que aquí en exacto. Menorca ya nos están diciendo, no ha parado de llover en los últimos 4 meses, no ha parado, Pero hay sequía. y me siguen poniendo que hay sequía. Claro, es Y que al están final, montando baterías, están montando tal, y luego nos quejamos de una piscina que ha puesto uno. y los centros de datos también gastan muchísimo, muchísima agua, pero es otro problema impresionante que tenemos en España, ¿no? En la parte que me toca a mí, la hidroeléctrica. Al final, la energía hidroeléctrica es una energía súper estable, incluso que también se puede utilizar para picos de demanda, que funciona muy bien, y nos la están destruyendo. Es decir, vemos cómo se están derrumbando por los temporales, cómo se están ordenando demoliciones de esas centrales, de esas presas hidráulicas, y no hay un plan hidrológico a nivel nacional. Es decir, que es una energía que, por ejemplo, Francia, Francia la tiene bastante al día, la hidroeléctrica. Hay muchos países que la utilizan bastante. Y aquí, sin embargo, la destruimos y no la utilizamos. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa? ¿Que no interesa tanto mantener y tener presas hidráulicas como construir parques fotovoltaicos? Ahí es donde nos tenemos que empezar a hacer esta pregunta. Porque la hidráulica aporta muchísima estabilidad a la red, no tanto como la nuclear, obviamente, y aparte que nos ayuda mucho en los picos de demanda, que es, o sea, Yo aquí que es tengo, bastante tengo útil. muchas preguntas para ti, porque Venga. la hidroeléctrica en principio es una de las más verdes, de verdad. Es No, la más verde de verdad. Al final es una infraestructura que se monta, que al final es hormigón, etcétera, y no se monta en terrenos rurales, sino se aprovechan los mismos cauces por donde pasa el agua, por donde desboca. Bueno, eso los ingenieros de caminos lo saben perfectamente. Y es agua, al final cae el agua, es un ciclo, se aprovecha un ciclo natural como es la lluvia, donde llega el agua, la aprovechas a través de turbinas y presas y luego el agua sigue su ciclo y al final si tú consigues distribuir bien el agua por un territorio nacional con un plan hidrológico, no solo consigues eso, sino que cuando haya mucho exceso de lluvias aprovechas esa agua para generar energía y ahí puedes bajar, por ejemplo, bueno, puedes dejar de quemar gas, etcétera, y luego cuando hay sequía has conseguido mover esa agua para abastecer. Que no es que haya sequía, sino es que realmente vivimos en un clima mediterráneo, ¿no? Ahí tenemos estación de lluvias, estación más seca, estación tal, pues hay que saber aprovechar, según la climatología nos da, esos recursos. Y la hidráulica es que es verde de verdad, es verde, no...
es verdad. Entonces, por ejemplo, en España yo soy consciente de que han destruido 250 presas en los últimos años. Sí, muchísimas. El otro día estaba haciendo un estudio ahora porque quiero hacer un vídeo, lo subiremos de aquí poco, no tengo los datos exactos, pero es una barbaridad. Es más, el otro día subí un vídeo que me pasaste tú que se derrumbó una central hidroeléctrica, bueno, la caseta de datos de la central hidroeléctrica y la turbina. De hecho, esa no tenía mantenimiento y se derrumbó, pero es que hemos visto que estaban en una lista ya para ser derrumbada. Entonces, ¿interesaba hacer el mantenimiento o interesaba que se la llevase el temporal directamente y Claro. decir que era por el cambio climático? Bueno, Claro, pues porque así estamos. son estructuras que hay que mantener, Exacto, pero exacto. no Dice, interesa por alguna razón. exacto. Y después también encontramos que hay gente que dice, no, pero eso es de la compañía eléctrica, lo tiene que mantener la compañía eléctrica. Bueno, las presas y las centrales son concesiones, en el cual la parte de la compañía eléctrica, su obligación es la generación, es decir, poner la turbina, los centros de datos, encargarse de la generación de la energía. Pero lo que es la parte de las infraestructuras es una concesión del Estado que tiene que mantener al final. Entonces, al final tenemos dos ataques. Por un lado, se están destruyendo con Claro, esta excusa de los cauces de los ríos, que ya hemos visto el desastre de la Dana. Y exacto, por otro lado, se están abandonando intencionadamente, porque no hay, tal cual. bueno, porque no se quiere invertir dinero en ello cuando podría ser una energía de rescate. Exacto. ¿Puede ser una energía de rescate para las renovables? Sí, seguramente lo acabará siendo. Es que no nos queda otra. Bueno, Piensa si que, por ejemplo, tuviéramos, digo, que me refiero que en esta mixta que necesitan. sí, claro, si tuviéramos, acabaría siendo, cuando nos quedamos sin renovables, obviamente a través del bombeo de la hidráulica, puedes cubrir esos picos de demanda sin tener que quemar gas licuado. Es decir, es una forma de rescate, de cubrir demanda muy buena y de aportar estabilidad con las renovables, que es muy difícil encontrar una estabilidad en red eléctrica con renovables y la hidráulica nos lo da, nos lo facilita. Cuéntame esto de que lo has mencionado varias veces, para que lo entendamos todo, lo del gas Sí, licuado. vale. Mira, te comento un poquito. Es decir, en España tenemos mayormente las horas de sol, que la fotovoltaica funciona a pleno rendimiento, ¿no? Y la eólica, que suele funcionar durante todo el día. ¿Qué pasa? Que la energía verde, renovable, como es la solar o puede ser la eólica, es muy inestable en red. Es decir, no es que sea inestable porque yo diga que sea inestable, sino porque el clima de por sí es inestable. Es decir, puede haber viento y funcionar la eólica. Puede no haber viento y no funcionar la O eólica. puede O haber puede haber. mucho y que sea un problema, además, ¿no? Claro, o que haya mucho viento y no funcionen tan bien. En el caso de la solar, lo mismo, puede hacer sol, puede estar nublado o puede ser de noche y no generar energía. Entonces, ¿qué pasa? Nos están vendiendo que hay que volcar la mayoría de energía renovable a la red, no se puede instalar baterías porque es peor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos quedamos sin demanda de energía renovable, ¿qué hacen? Se pueden a quemar, bueno, se ve una generación, que lo veremos aquí, de gas licuado a partir de las 6 de la tarde con una predicción del 10%. Que hay gente que me dice, no, pues que es un 10% del total del mercado que se quema de gas licuado, pero realmente es muchísimo. Se está quemando muchísimo gas licuado que contamina muchísimo su quema, emite toneladas de CO2 para cubrir las renovables que no contaminan. Entonces, al final, aquí pasan dos cosas. Acabamos contaminando el doble porque las renovables no funcionan, tenemos que utilizar gas licuado. Y segundo, que los renovables vienen para abaratar también la factura y acabamos pagando el triple, porque cuando gas licuado entra en mercado eléctrico como precio marginal, que es la última tecnología que se usa, las facturas suben muchísimo. Entonces, acabamos contaminando el doble y pagando el doble de luz. Y esto tiene que ver con cuando sube, además, será en las horas que más necesitamos luz, por la Exacto, noche. exacto. Encima coincide perfectamente que las horas de más demanda pues serán mediodía y a partir de las 6 de la tarde, que es cuando nos cambian la hora, empieza a hacerse más oscuro, etcétera. O sea, tiramos de gas licuado cuando nos cambian la hora y encima Exacto. nos va a subir más la factura de la luz y vamos a Exacto. contaminar Y más. vamos a contaminar el triple. Claro, entonces dice, no, es que tenemos que tener en red un 80% de energía renovable, ser los más verdes del mundo, pero lo que no te cuentan es que ese 80% es totalmente inestable, que a lo mejor no hace sol y no hace viento en las horas de más demanda y tenemos que ponernos a quemar gas licuado. Que al final las renovables están bien como mix energético, como un soporte Y energético. como Y, autoconsumo, me lo estás dejando y clarísimo. O sea. como autoconsumo y como comunidades solares al final. O, como están haciendo Alemania y otros países, instalaciones obsoletas industriales, como hemos comentado al principio, Sí. que se puede hacer de una forma bien hecha. Lo que no podemos hacer es llenar España de energía, de paneles fotovoltaicos, cuando no hacen falta, cuando hay horas que estamos tirando energía también. Que hay muchos productores, esto quería comentarlo, hay muchos productores que se han montado lo típico, ¿no? Tengo un campo, me quiero jubilar, lo que sea, pues lo monto de placas y que me paguen. Bueno, pues yo tengo casos de amigos que tienen empresas que hacían esto y ahora se están viendo que tienen que ir a muchas horas a pagarle la planta fotovoltaica a estos agricultores porque les están cobrando por volcar energía a red. Wow. Claro, porque tenemos tanta energía fotovoltaica que la estamos tirando.
Francia nos está poniendo un límite de exportación de energía, tenemos mucha fotovoltaica y está en negativo. Entonces tienen que apagar la planta fotovoltaica porque les cobran, cuando les estaban vendiendo que era una inversión súper buena. Entonces esto es otra problemática muy grande, decirle a la gente que es peligroso cambiar tu campo por eso al final, tanto a nivel de negocio como a nivel ecológico. O sea, este relato verde que nos han contado necesita el respaldo fósil total Total, y total, encima contaminando más total, porque vamos a exacto, cargarnos todo el territorio y seguir exacto. usando la otra. Porque Y aquí aparte, una cosita solo, es que a mí me hace mucha gracia porque aquí en Menorca hay sí, carteles y cosas que te dicen, vamos a descarbonizar totalmente la isla, va a ser una... y dices, sé que hay gente metida en estos proyectos, entonces están trabajando bajo una farsa, bajo lo que es imposible. al final lo que hay que ver bajo sus lemas es quién los financia, quién los subvenciona y por qué se dicen esos eslóganes y por qué... Es decir, yo creo que están, no es que están equivocados de por sí, sino que están muy financiados, al fin Ya. y al cabo, ¿sabes? Y también quería añadir a esto último que he añadido, que si llegamos al 80% de renovable, nos va a pasar como en Texas, ¿no? ¿Qué pasó en Texas? Fue uno de los primeros estados en llegar al 80% de energía renovable y empezaron a sufrir unos apagones brutales. Ya estamos ¿Por ya qué? sufriendo apagones entonces. Ya estamos sufriendo, de hecho, yo lo estoy denunciando en mi cuenta continuamente, que en muchos lugares de España se están viendo apagones intermitentes, tanto por infraestructuras obsoletas como por falta de tensión. Entonces, en Houston pasó, empezaron a haber muchísimos apagones intermitentes, hasta tal punto que han tenido que al final no les ha quedado otra que empezar a instalar baterías por todos lados, con el riesgo que eso supone, el coste de la gente. Es decir, se han cargado, el sistema energético de Houston se lo han cargado. Ahora están ya planificando a ver cómo pueden solucionarlo a largo plazo y volver otra vez como antes. Bueno, en algunos países de la Unión Europea ya quieren volver un poco a la nuclear, ¿no? Bueno, Francia está al 70% de nuclear ya. Qué fuerte. Entonces, Francia está al... sí, sí, sí. No, que me interesa entrar en la nuclear, si te parece bien. Sí, la nuclear, el Porque único problema... lo que te diría es, ¿podemos romper el mito? Porque, claro, parece que no se puede ni Sí, mencionar la nuclear porque los hay Simpson un... han hecho mucho daño, sí. y yo entiendo, Ali, Chernobyl, creo que ha habido 3 casos en la historia de una Sí, explosión de una nuclear, ¿no? y los podemos comentar si quieres. Vale. Así un poquito. Sí, Por me ejemplo, gustaría saberlo todo. vale, Chernóbil, si empezamos por Chernóbil, eh, una instalación soviética que instalaron una, es que me hace hasta gracia, una central nuclear en una nave obsoleta, para empezar. Que no era una central nuclear bien hecha, sino que cogieron una nave obsoleta y dijeron, aquí ponemos la central nuclear. Y fue por un experimento, por una prueba realmente que acabó explotando. Entonces realmente no fue por ningún fallo en sí, ni por la central nuclear en sí, porque era obsoleta, era una nave obsoleta. Por ejemplo, Fukushima no llegó a explotar el reactor a pesar de que llegó un tsunami y pasó todo lo que pasó. Entonces, las centrales nucleares hoy en día están muy protegidas, es una de las energías más seguras. Es decir, hay varias cuentas, por ejemplo, Operador Nuclear, ¿no? Que lo quiero mencionar, que lleva bastante tiempo hablando sobre el tema, pero es una de las energías más seguras que existe. Es decir, el otro día estaba viendo un vídeo y explicaban cómo, por ejemplo, si hubiera un impacto de bomba, un impacto de misil, automáticamente dejaría de funcionar y no habría ningún tipo de explosión. Es decir, es una de las más seguras a día de hoy. Y si la gente te preguntara, ya, pero es muy tóxico, ¿no? ¿En qué contaminan? ¿Cómo contamina esto? Claro, exacto, vamos a verlo. Aquí hay una cosa muy, muy hipócrita que sigo viendo yo a día, ¿no? Que la gente me dice, no, los residuos los guardas en tu casa. Cuando hablo de la nuclear me dicen, los residuos, ¿por qué no los guardas en tu casa? Digo, bueno, muy sencillo, vamos a ver una cosa. ¿Tú qué prefieres? Los residuos de la nuclear se guardan en sarcófagos y están súper bien controlados y muy hermetizados. Es decir, si tú pones un aparato que mide la radiación al lado de una central nuclear, es cero. En cambio, lo haces en una central de carbón y te va a dar radiación. ¿Vale? Es una diferencia muy No lo grande. sabía. ¿Y qué prefieres la gente? ¿Qué prefieres? Que a partir de las 6 de la tarde nos pongamos a quemar gas licuado, todo ese CO2 que va a la atmósfera, lo respiras tú cada día, te lo comes en las plantas y lo tienes en tu atmósfera, o unos residuos que no llegan a tu cuerpo nunca? Claro, es que me dicen, no, es que los residuos son radioactivos, afectan. No, el residuo, o sea, la radioactividad no va a salir del sarcófago en ningún momento y está muy bien aislado y realmente no sale la radioactividad. Es más, la gente puede pasear en el sarcófago donde están los residuos radiactivos sin máscaras y sin trajes, porque ya el mismo donde están guardados no emite radiación. Vale. Por lo tanto, es una energía muy segura y muy limpia. Otro estigma, la gente se piensa que el humo que sale de arriba de la central nuclear es tóxico. Ese humo no sé qué es, no sé qué se imaginan, pero eso es vapor de agua caliente, que se utiliza para enfriar el núcleo. Vale.
Es decir, no emite emisiones, no emite emisiones CO2, es segura y es limpia. Porque al no emitir emisiones CO2 es limpia. Por lo tanto, hay que preguntarle a la gente, ¿qué prefiere? ¿Que se siga quemando gas licuado, emitiendo toneladas de CO2 a la atmósfera, o una central nuclear que es segura, que no genera emisiones y que es limpia? Bueno, yo más hasta de lo del gas licuado que dices, porque del CO2 también me gustaría investigarlo más porque creo que se está exagerando mucho, pero es un tema bastante tabú. Pero el Claro, tema simplemente es todo lo que te he dicho yo del proceso de vida de las renovables, ¿no? De todo lo claro. que se contamina. Ahora, por ejemplo, creo que Monte Tropic, que se ha cedido a Marruecos, van a empezar a sacar de ahí metales pesados en una isla al lado de las Canarias donde hay ballenas, donde hay Lo había uno de los escuchado. fondos marinos más ricos. Entonces, todo esto que estaba explicando antes de todo el proceso Exacto, para sacar todos exacto, exacto. tierras raras y estos materiales que son tan contaminantes como el cadmio, que Claro. es cancerígeno. O sea, estamos hablando o sea, limpia y pura del todo no hay ninguna. No hay ninguna. Al final yo creo que lo más limpio es la nuclear, al final, que no emite emisiones, no emite radioactividad, no hace nada. Y al final tenemos que empezar a borrar los estigmas que tenemos sobre la energía nuclear. Francia está al 60% de la nuclear. Es decir, hay que empezar a utilizar la energía nuclear porque es la única energía verde de verdad que nos va a aportar estabilidad en red eléctrica Ya. y que nos va a aportar realmente que bajen los precios y dejar de contaminar tanto. Entonces sí que se pueden hacer mixes muy buenos con la hidráulica y con otros tipos de energía, pero la nuclear es fundamental para tener una energía libre, energía limpia, estable y que funcione perfectamente al final. Yo me estuve mirando un poquito, quería preguntarte también sobre el tema de la energía nuclear de torio, porque estuve Vale. mirando que Inglaterra sí está empezando a implantarlas, porque dan electricidad para toda la comunidad, tienen el tamaño de un supermercado, Ujú. son muy pequeñitas, tienen una seguridad pasiva brutal porque el reactor se congela y se apaga si hay un fallo eléctrico, Sí, no hay ruido electromagnético, no queman combustibles fósiles. claro, O sea, la vida que tienen es larguísima, ¿no? claro. Y luego otra cosa importante, los miles de hectáreas que consumimos con las renovables, con un puñado de torio para sacarlo, creo que equivalía como a toneladas y toneladas de carbón y petróleo, que con un Sí, puñado de torio consigues un montón de energía. Entonces, exacto. Al final la energía de torio sirve muy bien es decir, para cubrir los picos de demanda en zonas o para cubrir zonas donde la estabilidad eléctrica no puede ser tan buena. Al final ya tú lo mismo lo has comentado, que se apaga y se enciende con mucha facilidad. Eso funciona muy bien, por ejemplo, cuando tengamos picos de demanda, pues una zona en vez de quemar gas licuado, utilizar la energía de torio como complementaria y para aportar estabilidad a la red eléctrica también. Piensa que es lo que antes lo hemos hablado, que hay varios motores, ¿vale? Por decirlo de una forma para que la gente lo entienda. Red eléctrica aporta estabilidad con varios motores, ¿no? Los motores grandes que le llamamos, que son la nuclear, hidráulica también puede estar ahí porque aporta estabilidad, y gas, ¿vale? Entonces están los motores pequeños, que son los que aportan energía a la red, y luego los que aportan menos estabilidad, digamos. Y la energía de torio puede estar muy bien como una energía complementaria a los motores grandes, totalmente. Y como una alternativa muy buena, es decir, es, está Es muy que bien. es abrumador un poco, ¿no? Porque no puedes entender. Bueno, se puede entender, obviamente, porque hablamos de que detrás de todo esto tenemos un lobby, Exacto. fondos de inversión y unas empresas que se quieren hacer ricas. Pero no puedes entender cómo no hay digamos, un sectarismo en el que Sí, muy bestia. muchas cosas son innombrables, no se puede Exacto. hacer un análisis, porque yo creo que todas estas cosas son evaluables. O sea, yo no digo que esta sí o esta no, es Exacto, con todo es todo. evaluable y todo se tiene que analizar desde una perspectiva global y que encaje todo. Al final no podemos decir, no, la nuclear no, porque nos va a matar a todos y es radioactivo y va a ser lo peor, y las renovables sí, porque son lo mejor y van a salvar el mundo. No podemos hacer ese tipo de visión y mucho menos etiquetar a la gente que tiene estas otras visiones porque nos estamos cargando al final todo Claro, no, con es este. que aparte yo creo que todo sería, si hubiera un interés, que eso aparte yo Sí. creo que se tendría que hacerse a nivel más gubernamental, entiendo, ¿no? Porque obviamente Mm, las empresas van a tener sus intereses, claro. pero esa evaluación
Si nosotros somos capaces de llegar a hacerla leyéndonos un montón de informes, yo no sé cómo lo estás haciendo tú, Exacto. pero yo me he tenido que leer un montón de Exacto. informes Bueno, llevo 14 años Ah, bueno, empapándome y claro. al final llegas a la conclusión, es que al final, si tú tienes, al final yo no digo a la gente que crea una cosa o crea otra, al final que lean, que se informen, que entren en Red Eléctrica Española, que miren los mercados, que vean las publicaciones que vas sacando y las analicen desde un punto de vista crítico absolutamente, que las pongan en duda y al final poner en duda algo es la mejor forma de llegar a la verdad. Pones en duda esto y empiezas a investigar. Entonces es algo muy positivo que tenemos que empezar a hacer, poner en duda y empezar a buscar información nosotros mismos, cada uno desde un punto de vista crítico, que no me crea a mí, que no te crea a ti, sino que busque y lo analice de verdad, cada uno en Sí, su pero es punto de muy vista. difícil al final es follow the money, ¿no? Es muy difícil romper una narrativa cuando esa narrativa está Claro, creada con mucho claro, dinero por detrás. es lo que estaba, Para exacto, ¿no? mí, o sea, nosotros nos Dime. enfrentamos incluso al miedo de dar una charla en un colegio porque no sabemos si el colegio, como está dentro de una narrativa, podemos dar Exacto. una charla para hablarles de cómo pueden acabar destrozando la isla. Bueno, creo que el caso de Mallorca al final no te lo he explicado cuando hemos empezado. Dime, En no, Mallorca, que es finita como nosotros, es una isla, sí, bueno, más grande, obviamente es Mallorca, pero en Mallorca ya hay 79 parques fotovoltaicos creados y quieren hacer 100 más. ¿cuántas hectáreas? Ah, vi algo de fútbol, Sí, ¿no? Para son hacer una campos. comparativa. A ver, creo que lo que hay ya son 1.300 hectáreas. Vale, que equivale a cuántos campos de fútbol, más o menos. Pues si lo de Menorca eran 720 campos de fútbol y estábamos hablando de 500 hectáreas, mil y pico son Pues mil y el pico, doble. sí, el doble. El doble, una barbaridad. Yo creo que la gente hay que explicárselo para que sea consciente de dónde vamos a acabar al final, porque es que si no, vamos a acabar con un país que no se va a poder plantar ni un tomate, porque no se va a poder plantar nada, tierras obsoletas, comprando todos nuestros alimentos a otros países, se acaba nuestra soberanía al final, se acaba el mundo rural como lo conocemos, se acaba el campo y ¿qué nos va a quedar? Nada, Yo al es que final. creo bueno, no sé cuál será tu opinión, no me quiero tampoco meter mucho Sí, en otras áreas, ¿no? sí, sí, sí. Pero realmente cuando tú ves esto de Mercosur, por ejemplo, que comentabas Mm, antes, estás viendo que están intentando sacar pues, toda la agricultura y la ganadería de España, de Italia, bueno, España es la que más lo está permitiendo, ¿no? sí. Ya se está como todo derivando a vosotros dejáis de ser un país productor Productor, para ser. Entonces, pero lo gracioso de todo esto, y es donde yo veo esa farsa verde, ¿no? Porque el Pacto sí, Verde Europeo que firman en Europa sin contar con nuestros agricultores, nuestros ganaderos, resulta que parece que está muy relacionado con las verdes, porque tienen un plan para el sur de Europa de llenarlo todo y sobre todo para España, porque Italia no lo mm, está permitiendo, de llenarlo todo de macroparques fotovoltaicos, quedarnos sin agricultura, contaminar los suelos, contaminar los ríos, claro, y resulta que vamos a importar de más allá de los mares, que es mucho más contaminante traer ese producto lleno de exacto, tóxicos. Entonces, ¿qué hay de exacto. verde en todo esto, no? Es Claro, lo es que que. realmente de verde lo único que hay, yo creo, es el eslogan. Lo único que nos queda de verde es el eslogan de las renovables. Cuando realmente tenemos renovables como la hidráulica, que sí puede ser verde, tenemos la energía nuclear, que es súper verde y súper estable, y no, y la gente no lo ve al final. No lo Es ve, el pero bueno, problema. aquí yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacer todos los que intentamos Exacto, o nos preocupamos por el medio ambiente y por nuestro futuro de exacto, soberanía, tanto alimentaria como exacto, energética, en tu caso, exacto. intentar empezar a divulgar este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, es Porque muy importante. Sobre todo también, ya es que por el simple hecho de tener una estabilidad eléctrica en el sistema, que tengamos un sistema eléctrico que nos garantice una estabilidad eléctrica, que no se nos apague la luz, que no suframos apagones, que paguemos una factura de la luz justa, porque al final hay un eslogan que se escucha mucho y que es muy raro, es decir, que la gente no lo entiende, es cuantas más renovables, más cara es la factura. Pero la renovable, pero nadie lo claro, entiende. nadie lo entiende, pero ¿por qué? Porque las renovables venían a bajar la factura, sí, pero son inestables y cuando no están cuando no generan, entramos al gas licuado que sube muchísimo el precio de la factura. Por lo tanto, cuantas más renovables instalamos, más inestabilidad y cuanta más inestabilidad, más gas licuado y más nos sube la factura. Tenemos que empezar a entender ya que tenemos que tener un buen mix energético y que la nuclear forma un papel muy importante, ya sea de torio, o sea la que sea, pero la nuclear es un papel muy importante. Y tenemos que ver, por ejemplo, el caso de China, que mucha gente me lo dice. Me dice, oye, no, pero es que China tiene un 50% de renovables. Sí, China tiene un 50% de renovables, pero es que tiene 60 reactores nucleares. Entonces, claro, están jugando un mix energético muy bueno. Y al final, una cosa mala que tiene China también es que tiene mucha energía de carbón y la está empezando a cambiar por nuclear. ¿Por qué no la está empezando a cambiar por renovables, sino por nuclear? Entonces, es muy importante
ver lo que está pasando en otros sitios para llegar a No, analizar lo que... y otro punto que has dado durante toda la charla, que realmente nos sube la factura, aparte por lo que dices, porque realmente es buena tener esta energía llena, todos los campos llenos de placas para que Ex- cuando a lo mejor como se debería hacer es por comunidades, Solares, exacto, exacto, de forma para autosuficiente, para acercarla al ciudadano y no que sea exacto, parte de esa red, de ese conglomerado. claro. Y es lo que digo, que para que vamos a seguir instalando fotovoltaicas si hay momentos que estamos en negativo, que tenemos tanta energía red que tenemos que apagar. Bueno, el otro día salió un dato, a lo mejor tú lo tienes, lo leí por encima, ¿no? De que Sí, es que ya no podíamos poner más porque tampoco lo permite la red. claro, claro, es que si no, vamos a empezar a tener unas caídas de tensión brutal porque necesitamos energía estable. Y la única energía estable, limpia y verde que tenemos es la nuclear. La nuclear en España está al 18. Hemos dicho que en Francia está al 60, ¿eh? España está en un 18% de nuclear. ¿Qué nos va a aportar estabilidad? Lo único que nos aporta el gas licuado es cubrir picos de demanda en plan a la desesperada. No llegamos, enciende el gas, ¡pum! Empieza a quemar gas. Claro, no podemos, es un plan, es que es descabellado. Es como decir que cada día estamos improvisando en red eléctrica. Cada día que pasa es una victoria, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Ya. Entonces no podemos tener un sistema energético inestable, solo basado en renovables, y que nos quieran meter ahora no sé cuántas renovables más. Cuando muchas se tienen que apagar, al final tienes que analizar qué hay de verde. No hay nada, porque hemos demostrado perfectamente en este podcast, se ha visto que es contaminante, que, que los campos se quedan inutilizables, que no puede, que es inviable luego hacer un reciclaje un reciclaje completo de todo, no se puede. Entonces, ¿qué hay de verde en esto? ¿Dónde está lo verde? Pues lo verde está en lo que hemos comentado, en las comunidades solares, en los autoconsumos, en la energía estable como es la nuclear y apostar más por la hidráulica. Islandia tiene un 70% de hidráulica y le va perfectamente. Luego Islandia sí que tiene la suerte que tienen volcanes y el otro 30% lo hacen con geotermia. Pero nosotros ahí sí que podemos cubrir con nuclear o con renovables, un 15 o un 20, pero un 80 es que es una barbaridad, me parece, que no sé dónde vamos a llegar. No sé dónde vamos a llegar. Una pregunta, o sea, por ejemplo, se me olvidó preguntártelo antes, y Sí, yo creo que mucha gente se lo pregunta, de las 250 placas placas no, perdona, sí, de hidráulica, pantanos sí, 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 ¿todo planta. eran hidráulicas o muchos eran pantanos también? Bueno, habían embalses, pero ¿qué pasa? Esos embalses, muchos sí que tenían abajo, pues lo que vendríamos a ser centrales hidroeléctricas, y cuando necesitamos picos de demanda, se abría el embalse, generaba el agua, y eso es bombeo, ¿no? Se bombeaba agua para que hubieran picos de energía y podíamos cubrir esos picos de demanda. Cosa que en vez de utilizar el agua, estamos utilizando gas licuado que importamos de Estados Unidos el doble de caro, cuando el agua la tenemos ya en España y hoy en día se está vaciando a litros. Claro, es que claro, nos dieron un mensaje contrario, ¿no? Primero que yo no estoy de acuerdo con lo del cauce de los ríos, porque mira lo que pasó en Claro, la Dana, pero claro. porque los sistemas, sí, las Porque quería centrales, preguntarte, quería dime. hacerte una pregunta. Como estás en el mundo rural, hay una cosa que se venía hablando bastante, que era el tema de la limpieza de broza en los pantanos y en... Eso no sé si tienes Es que algo... aquí pantanos no tenemos. Claro, claro, es verdad. Vale, Aquí no vale. tenemos Lo que yo pantanos. había escuchado que tampoco se le permitía a la gente... Pero lo sé porque sí que lo he hablado en otros podcasts. O sea, cuando empezó la ley creo que era como de recuperación de los cauces naturales, que Sí, suena todo muy ecológico y muy, muy bonito, muy bonitos. pero Y siempre te lo ponen con letras bonitas y palabras muy como bonitas. la Es decir, palabra verde, la en cómo palabra se llama no limpia. vamos a tener ninguna objeción. En cómo se gestiona ya veremos. Claro, uno de los problemas principales que se ha estudiado un montón todo lo que pasó en la Dana, por ejemplo, es porque también se habían tirado algunas presas, se habían tirado algunos azúes, entonces al no limpiarse cuando se acumulan todos esos esbrozos, todas las ramas, Sí, y luego viene una corriente de agua muy fuerte, pues se lo lleva todo y al final creas un desastre ahí natural. claro. Está pasando lo mismo con los incendios. Con los incendios no dejan recoger una rama del monte porque te ponen una multa. Pero llenar hectáreas de paneles solares sí, Sí. ¿no? Es que es al Claro, final... antes la gente hacía pastoreo en el monte, tal. Es más, lo sé por comunidades que tengo en Asturias de conocidos, de que Que allí eran se cortafuegos naturales, ¿no? crean Eran como cortafuegos cortafuegos naturales. naturales. Entonces, todas estas reglas que dicen, no hay que dejar la naturaleza como está, que sí, que suena muy bonito, pero es que somos parte ya de esto llevamos siglos estando. Entonces, si ahora, Milenios, milenios, toda la vida. entonces hay cosas que ya están cambiadas. Me parece una locura decir, ostras, no dejes pastorear a las Claro, cabras que se comen toda esta hierba seca y ayudan a los incendios.
bueno, cuando yo era joven, ¿no? Que había, ¿cómo se Claro. llamaba? AENA, algo así, no era, no me acuerdo. Que había una canción, Todos contra el fuego, que se hacían, pues ¿cómo se llaman? Como cortafuegos Los en todos los cortafuegos, bosques, sí, que se sí, revisaban cada año, se quitaba todo, claro. se esbrozaba. Pues lo mismo pasaba con los ríos, se quitaban todas esas ramas, se limpiaban. Claro, se limpiaba el mismo campo rural, el mismo mundo rural lo acaba haciendo, que es Claro. lo que ha estado haciendo durante toda la vida. Al final la ganadería es muy antigua y toda la vida se ha llevado haciendo esto. Entonces, ahora, ¿por qué no se va a hacer esto? Al Entonces, final. curiosamente, cuando empezamos a perder ese mundo rural, porque cada vez hay menos Mm, agricultores, les ponen multas, están cada vez más asfixiados, ya no saben qué pueden hacer porque tienen tanta burocracia, pues al final empiezan a tener estos problemas. Empezamos a claro, encontrarnos con problemas, con un supuesto cambio a verde que nos está generando estos problemas. exacto. Que es más verde que tener a tus agricultores Exacto, que tus animales que se coman el pasto y no que hayan estén incendios al libres. final. Si es que el no tocar, bueno, Sí, 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 al sí. final yo creo que estamos gobernados por gente que está en despachos, que no lo ve y utiliza el eslogan y el lema que le dicen desde arriba y que llega financiado. Y eso es una desgracia en este país Sí, yo, y que yo, va. yo soy un poco incluso más negativo. Yo creo que realmente estamos gobernados por gente que está gobernada Sí, sí, lo por que, lo que grandes digo, lobbies. financiada al final por gente de más Sí, arriba y pero al no que no final. sepan, que simplemente hacen lo que les mandan, porque hay muchas cosas que es lo que decíamos al principio, que es sentido Sí, común, ¿no? claro, Yo incluso si quieres, como hemos tocado muchos temas, podemos cerrar a ti, te pediría una conclusión y yo te voy a dar la venga. mía, que es un poco eso que digo, ¿no? El sentido común. Has hablado mucho de lo de los gases, del CO2. Si este es un problema tan grande, para mí estamos cambiando el problema de los gases por unos residuos sólidos indestructibles, Claro, con contaminación química en el suelo, que vamos a tener, como he dicho antes, para el 2050 el mayor traslado de tóxicos y de basura que hemos tenido. Bueno, va a ser un ecocidio total lo que nos claro. vamos a encontrar. Y nada, cementerios industriales, todo esto. Entonces, para mí es sentido común. Es decir, realmente esto que estamos generando es energía verde y renovable. Pues yo creo que nos lo tenemos que poner en tela de juicio y tendríamos que hacer un análisis. Se tendría que hacer un análisis con todos los expertos que tú Sí, quieras, pero un análisis independiente, mucho más sí, potente. sí. La verdad que sí. Aparte, otra cosa es que está muy bien que se genere CO2. Al final también hay un ciclo de CO2, pero es que al final están rompiendo también todo ese ciclo de CO2 con la tala de árboles. Es decir, estás destruyendo árboles que filtran el CO2 que tú mismo necesitas emitir para quemar el gas licuado. Entonces estamos rompiendo un poquito también las cadenas del ciclo natural de Me, todo. me- me has tirado la lengua, yo que quería concluir, pero te tengo que contar, tú estás al corriente de lo que ha pasado en Holanda con con No. las vacas. Ah, bueno, lo de los pedos que dicen Sí, que contaminan, ¿no? La, Bueno, la bueno, obsesión bueno, con que los pedos bueno. contaminan. Y eso es un desconocimiento del ciclo de la vida, pero un desconocimiento Exacto, que lo hemos aprendido en el colegio, que yo no soy exacto, de medio ambiente. Que hay un ciclo en la vida que todos los gases y todas las heces claro, de ese animal están claro. haciendo que salga una Al hierba que final, luego va a absorber todo ese CO2. Es el exacto. ciclo de la vida. Entonces, en Holanda las inyectaron con un medicamento para que no se tiraran esos pedos. Lo Las, más natural del mundo, es y, decir, que es tirarse un pedo, ¿no? Que lo hacemos todos, te castran químicamente para que no te lo tires. Es decir, y entonces, eso es verde también, eso es ¿qué ha ecologismo, es que empezado a es. pasar? Que se les han empezado a morir todas las vacas, a Hombre, todos los claro, agricultores, porque claro, normal. les estaban inhibiendo su sistema digestivo, porque ellos tienen mogollón no son como Sí, tienen nosotros que mucho, somos tienen omnívoros, son varios. herbívoros, tienen un trayecto muy largo en el que tienen que tener esos gases para poder consumir, Claro, absorber los nutrientes de la comida. Entonces al final están muriéndose las vacas. Y estaban denunciando a los agricultores de que después de esa vacuna les estaban matando las vacas. O sea, la obsesión esta de la este... obsesión con, o sea, al final yo creo que lo peor que es el eslogan de emergencia climática. Bajo ese eslogan todo vale. Llenar España de paneles solares, contaminar el triple, contaminar nuestras tierras, dejarlo todo obsoleto, no tirar la racionalidad al final de tirar la hidráulica, algo racional, de cortarnos que los montes se limpien con los propios animales. Es que al final, bajo el lema de emergencia climática, están destruyendo todo Sí, lo que existe. así es, así es. Bajo un eslogan. Bajo un eslogan. Entonces, bueno, vamos a intentar poquito a poco que la gente vaya entendiendo esto y a ver, Sí.
Yo Muy bien. ahora en Menorca, por suerte, después del estreno que hicimos de Vidas y Renovables, que ya, si te ve tu Te gente, aconsejo que si puede la gente que que la se lo vean mire. porque es una maravilla, la gente salió Lo emocionada. pondremos en un enlace o algo, que a ver si la gente Sí, puede y acceder, puede verlo, desde que esa peli de Fran, de metáfora visual, la gente se está, porque está muy bien contado todo y hemos empezado a poder tener muchas más charlas que vamos a tener en el futuro por sí, Menorca y a ver muy si bien. podemos llegar a más gente. Y el resto de asociaciones también que están luchando por toda España, que también se animen, vayan alzando la voz y al final es algo que se tiene que oír mucho más allá de los juzgados, porque sé que Exacto. hay muchas denuncias, se está luchando en juzgados, pero también necesitamos la opinión pública, que la gente lo escuche y al menos reflexione y decida si sí o si no, pero al menos lo escuche y reflexione sobre Sí. ello. Yo creo que está yendo tan rápido que se han resquebrajado, ¿no? Porque cuando ya ha llegado esa noticia de los 500.000 olivos en Jaén, yo creo que eso ya no lo puede entender nadie. Eso ha Y yo despertado creo, mucho porque... sí, yo creo que esa velocidad a la que quieren ir para hacerse ricos ha hecho que empecemos a decir, oye, aquí hay algo mal, ¿no? Exacto, exacto, Así que exacto. esperemos que ese mal nos traiga algo bueno. Sí, esperemos que sí, y al final las que están puestas tampoco las vamos a quitar ya, pero más ya no hace falta, es decir, no necesitamos más. Y si se pueden, A ver si bueno, hay podemos que conseguir mirar. eso. Exacto, es la idea. Pues nada, ha sido un placer, Miguel, tenerte aquí. La verdad que he aprendido muchísimo, me lo he pasado muy bien Igualmente. este ratito. Y nada, ya iremos haciendo más de temas Sí, que vayan sacando, de actualidad, y al final es eso, ir compartiendo con la gente y que opinen y critiquen lo lo que que les quieran, corresponda. somos libres Exacto. todavía. De momento, todavía, Miguel. Muchísimas Esperamos que lo gracias. sigamos siendo. Muy Gracias, Alba. bien, pues nada, que vaya muy Hasta bien. luego. Adiós. Chao, chao.